Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de Heil Hitler. El nacionalsocialismo fue literalmente tóxico. Dejó al mundo un legado químico que hoy sigue afectándonos, un veneno que tardará en desaparecer. Aunque los nazis se las dieran de sanos y llevaran a cabo con pompa propagandística y penas draconianas una política antidroga ideológicamente bien apuntalada, durante el gobierno de Hitler hubo una sustancia especialmente pérfida, especialmente potente y especialmente adictiva que se convirtió en un producto de consumo popular. Legalmente en comprimidos y bajo el nombre comercial de Pervitin, este producto tuvo un éxito arrollador en todos los rincones del Imperio alemán durante la década de 1930 y más tarde también en la Europa ocupada, y se convirtió en una droga popular, socialmente aceptada y disponible en cualquier farmacia. Solo a partir de 1939 se sirvió bajo prescripción médica y en 1941 fue finalmente sometida a las disposiciones de la ley del opio. Su ingrediente, la metanfetamina, es actualmente una sustancia ilegal o está estrictamente reglamentada, pero sus cerca de 100 millones de consumidores la convierten en uno de los tóxicos más apreciados de nuestro tiempo y la tendencia va en alza. Se elabora en laboratorios clandestinos, a menudo por químicos aficionados, generalmente adulterada y es popularmente conocida como crystal meth. La forma cristalina de la denominada droga del horror disfruta en dosis frecuentemente elevadas y generalmente por vía nasal de una insospechada popularidad precisamente también en Alemania, donde cada vez hay más consumidores primerizos. Este estimulante, cuyo chute es peligrosamente intenso, se consume como droga de ocio o para aumentar el rendimiento en oficinas, parlamentos y universidades. Quita el sueño y el hambre y promete euforia, pero es sobre todo, en su forma farmacéutica actual, una droga nociva, potencialmente destructiva y capaz de crear adicción a pasos acelerados. Esa es la forma en la que comienza Heil Hitler, las drogas en el tercer Reich. Hasta la fecha no sé exactamente cómo pronunciarlo y eso que lo puse millones de veces en el traductor, pero no me sale. Este libro fue publicado en el 2015 por Norman Ohler y la verdad es que ya les adelanto, es un gran libro. En este caso el autor nos presenta una combinación entre ensayo y crónica en el cual nos muestra su investigación, una investigación relacionada con el consumo de estimulantes en la Segunda Guerra Mundial. En los primeros capítulos lo que vamos a encontrar es una investigación de lo que fue el desarrollo de la farmacología en el siglo XIX. Estamos hablando del uso de la adormidera, del logro del aislamiento de la morfina y el diseño, o mejor dicho, de la droga de diseño, la heroína. En este caso, en 1926, Alemania se convierte en uno de los principales productores de morfina y en el principal exportador de la heroína, convirtiendo de esa forma incluso a su población civil en una adicta. Sin embargo, cuando el nacionalsocialismo llega al poder en 1933, saca su ley antidrogas que obligaba a los adictos a una rehabilitación e inclusive, si es que consideraban que tenían antecedentes y no podían rehabilitarse de una u otra forma, lo que hacían era eliminarte con una inyección de sobredosis. Todo el tema de la ley antidrogas estaba bien, sin embargo empiezan a relacionarla también con la ley antisemita y decían que los judíos eran los principales adictos y obviamente su consumo y su propaganda como tal empieza de esa forma. También el autor indaga un poquito en lo que es la relación de Theo Morell con Hitler y qué papel jugó este personaje. Se trata del médico de cabecera, un pseudomédico, podríamos decirlo, en los cuales su pseudomedicina va siendo parte del día a día de Hitler. Y aunque las cosas parecían ir bien, de acuerdo a lo que el nacionalsocialismo quería, en 1937 Hauschild, un químico, el principal químico de lo que era la farmacología Tembler, un gran negocio dentro de Alemania, desarrolla uno de los principales procedimientos para la síntesis de la metanfetamina y sin tener siquiera en cuenta las consecuencias que podía provocar su consumo, la empiezan a comercializar con el nombre de la pervitina. En este caso, utilizan una publicidad prácticamente como la de Coca-Cola, ofreciéndolas como si fueran dulces literalmente. Y obviamente esto hizo parte del día a día, no solamente de la población civil, sino también de la población militar, ya que el principal tal vez enemigo de lo que era
empezar la Segunda Guerra Mundial era el cansancio que podían tener los soldados alemanes. En este caso, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial como tal y empieza la guerra con los franceses, esta pastillita empieza a utilizarse por todos los soldados. Obviamente esto hacía que no tuvieran ganas de dormir, que no tuvieran cansancio, que ni siquiera tuvieran hambre y por lo tanto funcionaran como prácticamente máquinas para matar. En este caso se hizo un abuso negligente de la droga como tal, y para cuando tienen que enfrentarse a la Unión Soviética pues ya no tenía los mismos efectos y empezó a hacerse como que investigaciones de qué combinación de droga podría llegar a funcionar para que los soldados vuelvan a actuar y vuelvan a tener el mismo rendimiento que tenían al empezar la guerra. Por lo tanto, se hizo uso de los campos de concentración, más específicamente de los prisioneros de Sachsenhausen, y por lo tanto empiezan a obligar a los prisioneros a consumir diferentes cantidades de drogas. Estamos hablando de heroína, cocaína, morfina, para dar con la principal receta para hacer en mayoritario y que los soldados empiecen a consumirla. Obviamente esto todo sucede hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente llega a ser una locura cómo convertían a sus propios soldados en unos adictos. Y a pesar de que se tenía como que una ley de regulación, solamente funcionaba para la parte civil, ya que se dieron cuenta que dentro de la guerra era muy importante el consumo de la droga. En este caso, lo vuelvo a decir de forma paralela, nos habla de cómo Hitler empieza incluso también a convertirse en un adicto de lo que eran las vitaminas y las hormonas, de las cuales era muy famoso justamente su médico de cabecera, Theo Morell. Sin embargo, en el 41 su salud empieza a deteriorarse y a finales del 44 pues él mismo se empieza a ir en contra de su ley antidrogas y se convierte en un adicto de heroína, cocaína, morfina. Realmente la información del autor y todo lo que nos presenta es muy bueno. Dentro de todo llega a ser demasiado objetivo, porque en este caso ya no nos presenta tal vez el escenario común, en el cual si hablamos de guerra también tenemos que hablar de patriotismo como principal instrumento, sino que nos habla de una guerra vinculada a lo que es el uso de los estimulantes, de la droga, un escenario muy diferente. Obviamente con esto no quiere decir que se minimice la culpa ni todo lo sucedido, sin embargo lo vuelvo a decir, un escenario un tanto más crudo, un tanto más realista de lo que los soldados también tuvieron que pasar sin siquiera saber qué estaban consumiendo y hacerse adictos a algo que ni siquiera conocían. La verdad, lo vuelvo a destacar por la información tan valiosa que tiene. Está muy bien narrado. Creo que desde el principio al fin lo vas a entender perfectamente. También tiene una documentación para aquellas personas que estén tal vez interesadas en el tema o indagar un poquito más. Tiene una muy buena bibliografía. En mi caso voy a seguir investigando un poquito más acerca de este tema porque me llama la atención y porque además desarrolla de forma muy general algunas cuestiones que a mí me interesan, como es la farmacología en el siglo XIX, y también ya al término de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nos habla de cómo la tecnología que se estaba desarrollando se empezó a discernir prácticamente en lo que es Rusia y también Estados Unidos, que eran los que se peleaban por la información obtenida, y muchos científicos vendían esta información justamente por un poco de protección. Así que bueno, en este caso ese tema me llama demasiado la atención porque se habla de la física aeroespacial, también se habla del famoso programa MK Ultra, así que lo vuelvo a decir, me llama demasiado la atención. Voy a seguir investigando, pero por el momento les aconsejo leer este libro porque está muy bien escrito, tiene una información demasiado valiosa y lo destaco por un montón de cosas, y de verdad les aconsejo leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía que hablarles de este libro. Lo estuve leyendo este fin de semana justamente porque no podía dejar pasar más tiempo. Se me hizo muy interesante el tema y obviamente la información que contiene es demasiado valiosa. Lo destaco por un montón de cosas, ya se los dije, y por esa razón, sin más, les aconsejo leerlo. Espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.